Yali, Neno toca Lilical El sol alcanzará su cenit y nosotros llegaremos a la primera casilla de la 19ª trecena, el tonali Secuautli. Esta trecena lleva por nombre Secuautli porque es el primer tonali de la cuenta de 13 que vamos a tener. Esta trecena está regida por la señora Xochiquetzal, la flor preciosa. Y el tonali Secuautli es del rumbo del poniente, del Cihuatlampa, de las mujeres. En el numeral 1 tenemos a Xutecutli, el señor del fuego, ese que transforma a los seres en soles y viene acompañado de Neshhuitzilin, el colibrí gris. Así que será un día con la fuerza de los colibríes, aves maravillosas que cuando están volando mueven las alas a gran velocidad y cuando cae la noche descansan, reposan y bajan el ritmo cardíaco a tal grado que pareciera que ya han entrado al espacio del Mictlán. Como sabemos, los colibríes son mensajeros de este ultramundo a este tiempo del hombre. Se dice en la mitología que fue hecho por los señores divinos a partir de una piedrita de jade y que le hicieron esa puntita para simular una flecha para que viniera el mensaje y entrara en el corazón de los seres humanos. ¿A quién tenemos como acompañante o regente del signo Cuautli? Cuautli es el águila que sabemos que es un símbolo solar, que es también el emblema, o más bien el guerrero, no el emblema, sino el mismo guerrero diurno, el que tiene una mirada profunda, el que sabe ver más allá, el que sobrevuela las tormentas y encuentra las soluciones. El águila entonces es ese sol que se va a transformar en cada una de esas flechitas que serán los huitzils que lleguen hasta nosotros para potenciarnos. El regente de Cuautli es Tlatlauqui Tezcatlipoca, el espejo rojo, que también sabemos que fue el creador de ese fuego alquímico que se aguarda en el corazón, en el espíritu, el fuego del hogar, que la tuvimos a la señora Chantico como regente en la trecena pasada, ¿recuerdan? Tlatlauqui Tezcatlipoca es conocido también por otras advocaciones, como Xipetotec, el descarnado, el maíz maduro, que está listo para el proceso de nixtamalización y para entregar todo su tona a los seres humanos. También tiene otro nombre que es Mixcoatl, la serpiente de nubes. Él es el padre, siendo Mixcoatl, de las estrellas y de Coyolxauhqui. Otro nombre que recibe es Camaxtli. Tlatlauqui Tezcatlipoca es un guerrero. Como señor de la noche también tenemos a Xutecutli. Así que hay mucho fuego en este tonali, mucha capacidad de mirar más allá. Quiero leerles algo que escribí sobre este tonali. Secuautli emerge como un destello en la penumbra, un colibrí gris que danza entre las flores de la hermosa Xochiquetzal, la regente de la belleza y la alegría. Es el inicio de un ciclo, un primer latido que resuena en el alma, donde la creatividad brota como un manantial oculto. Lista para ser descubierta en esta trecena, la señora Xochiquetzal se presenta. Imagina un fuego alquímico, la chispa del mismo Xutecutli, que enciende la mente y la transforma en un caleidoscopio de posibilidades. Durante estos 13 días, cada instante es un acto de creación, un giro en el tiempo que nos invita a volar como el águila, a elevarnos sobre la mediocridad y ver el mundo desde la majestuosidad de las alturas. Secuautli, uno águila, es la imagen-acción, el eco de un yo soy que se proyecta hacia el infinito, un reflejo de la esencia humana
que al encarnarse se convierte en materia y arte. Como el colibrí que saborea el néctar, nosotros también debemos deleitarnos en cada momento, resucitando con el alba y dejando atrás las sombras del pasado, con la claridad de Tlatlauqui Tezcatlipoca iluminando nuestro camino. Así, en esta trecena, somos guerreros del espíritu, capaces de romper las cadenas de lo cotidiano y abrazar la belleza que nos rodea. En cada hilo que tejemos, en cada trazo que pintamos, encontramos la conexión con lo divino. El llamado a la inspiración que fluye a través de nosotros como un canto del colibrí que en su vuelo traza la historia de nuestras vidas. Secuautli es el comienzo de esta trecena y de un nuevo ejercicio de voluntad heroica. Nos invita a ser los que hilemos nuestra realidad, nuestro destino, a danzar alrededor del fuego, a crear, a vivir con pasión, porque en esta trecena cada pensamiento original es un paso hacia la luz, hacia el renacimiento de lo que somos. Miren, estamos en un principio, así que Secuautli nos invita a que iniciemos un ciclo de 13 que sea creativo. Vamos a imaginar las cosas, pero a ponernos en acción de las mismas. Hay que aplicar la imagen-acción, la imaginación. Y yo les quiero comentar que me preguntaban hoy los jóvenes cómo poder hacer una ritualidad que nos permita crecer. Y bueno, creo que esta trecena se va a prestar para ello, porque lo que podemos hacer es primero visualizar hacia dónde queremos llegar, fijar una meta y como el águila poner la vista en ese punto, sin miedo, con osadía, lanzarnos a ello. Podemos también crear un ambiente propicio para que todos esos sueños se materialicen. Claro que no se van a cumplir todos, pero cada uno nos llevará más cerca del objetivo y nos hará crecer. Las águilas abren sus alas y remontan las alturas. Leía yo, por ejemplo, que cuando construyen sus nidos, ponen una base de espinas, luego plumas y hojitas y hierbitas. Cuando los polluelos alcanzan cierto tamaño, que ya están listos para volar, las águilas empiezan a quitar del nido, o sea, despojar del nido la suavidad de las plumas, hasta dejar otra vez las espinas, porque de esa manera invitan al polluelo a dejar el nido. Y después los lanzan desde la montaña y ellos tienen que abrir sus alas. Así nosotros tenemos que lanzarnos a veces. ¿Qué nos detiene? La cobardía, el miedo, la indecisión. Y cuando estamos atrapados en algo, normalmente justificamos nuestras acciones. Dejemos de hacer eso, seamos osados, pongamos una meta y vayamos sin miedo. Vayamos sí con precaución, pero con valentía. Eso significa, más bien es ir con miedo, pero con valor. El miedo nos protege, pero un miedo exacerbado nos impide ejercer el hoy yo mismo soy. Y hoy vamos a hacer esta Secuautli, esta águila que se atreve a transformarse en un sol ahí en el fuego alquímico. Quiero brindarles unos versos que dicen así. Oh Secuautli, en el susurro del alba tu nombre resuena como eco de la tierra. Tú que traes la chispa de la creación, la danza del colibrí, la esencia del vuelo, en esta trecena el tiempo se detiene y la belleza se despliega en cada rincón. La alegría se cuela en los corazones y el placer
se viste de colores vibrantes. Eres el inicio, el primer latido, la imagen acción que transforma el ser. En tus alas se llevan los sueños. Los artistas ahí recrean y la imaginación se despierta y florece. Xutecutli, el fuego divino, te acompaña en cada paso, en cada impulso, la energía que purifica y renueva como el néctar que sacia la sed del alma. Ocecuautli, guerrero del espíritu tonado, con cada trazo, con cada hilo que despliegas, nos enseñas a ser valientes, a forjar una voluntad heroica, a mirar hacia el cielo, a alcanzar las estrellas. Tu vuelo nos recuerda la libertad, la alegría de saborear el instante porque siempre es aquí y ahora. Y en el eco del colibrí encontramos el camino de la transformación constante. Así, bajo la fuerza de tu esencia, alcanzamos la voz, celebramos la vida, la creación, y en cada acto, en cada suspiro, tú, Secuautli, eres nuestra inspiración. Yo te invito a que en esta trecena, en este inicio, te asumas como la gran Xochiquétzal, la gran chispa generadora de creatividad, porque ella es la regente de la trecena. Pongas en tu corazón el fuego, la fuerza alquímica de Xutecutli, y en todo tu ser, sé como el guerrero que es Tlatlauquitezcatlipoca. Abre tus alas cual si fueras el águila. Y este conjuro es para ti. Hoy yo mismo soy Secuautli, el guerrero listo para ver, para abrir las alas y rompiendo el viento, alcanzar al sol. Yo soy quien, libre de programaciones limitantes, es la imaginación activa, la energía de vida que innova aquí y ahora. Todo se transforma cuando yo aplico mi creatividad con libertad y en plenitud. Para mí siempre es un placer compartir e iniciar con ustedes un periodo maravilloso en el que nos vamos a transformar. No tengamos miedo de ser nosotros mismos y sobre todo de amarnos mucho, porque Xochiquétzal, la flor preciosa, también es el amor, la sexualidad puesta en acción para crear arte. Así que adelante. Si te ha gustado esta lectura, recuerda, dame un like y suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac. También estoy en TikTok, porque Lili Caltonac no te abandona. Ve a hacer ritualidad, ve a una laguna, suelta flores, prende un fuego, ofrécele también flores. Sé tú mismo y goza de la vida. ¡Timota!